De acuerdo, vamos a pasar ya a darle un poco más de suciedad a la cadena. Ya vimos cómo se hacía con la de plástico, ahora vamos a ver cómo se hace en la de metal, que es extremadamente similar. La única diferencia es que, mientras que en la de plástico la base de color se la aplicamos pintando, en la metálica acordaros que lo que hicimos fue oxidarlas químicamente, ¿de acuerdo? Así que ahora, para la fase de ensuciado, por así decirlo, vamos a emplear pues una serie de pigmentos y algunos óleos que ya veremos más adelante, que prácticamente va a ser lo mismo que empleamos en las de plástico. Para la de metal, lo que vamos a hacer, pues primeramente vamos a darle una base de pigmentos terrosos, ¿de acuerdo? Y de distintos tipos, para ir metiéndolo en todos los recovecos de la cadena. Así que los pigmentos que voy a emplear van a ser el European Earth, el 042 de acá, el polvo siena, ¿vale? El Sienna Soil, el AK140, el Dry Mud, P232 de MIG, el Light Dust o polvo ligero de acá, que es el 040, y luego de Vallejo vamos a emplear pues el 73-106, Siena calcinado. A ver, esperad un momento, vamos a enseñaros un poquito para que veáis cómo son los colores de estos pigmentos. El European Earth, ¿vale? El Sienna Soil, que es un polvo amarillento, ¿vale? El Light Dust, que es un poquito grisáceo. Esperar, así mejor. El 230, fuera, a ver. El 232, ¿vale? Que como veis es un tono marroncillo, así un poquito medio, por así decirlo. El 73-106, Siena calcinado, que se puede considerar una base, por ejemplo, para óxidos. El 73-109, sombra natural. Y el 73-111, tierra verde, ¿vale? Que de verde tiene poco y de terroso menos todavía. Pues bien, todos estos pigmentos lo que se hace es mezclarlos con un poco de escayola, ¿vale? Y dependiendo de la cantidad de cada color que echéis, pues alcanzaréis una tonalidad u otra. ¿Que queréis un tono más amarillento? Pues añadís un poco más de siena, ¿vale? Del Sienna Soil, del 140. ¿Que lo queréis más amarronado? Pues un poco más de siena calcinado. ¿Que lo queréis más polvoriento? Pues del Dry Mud, por ejemplo, o del Light Dust, ¿vale? Yo os voy a enseñar ahora la mezcla que he hecho, ¿vale? Que me la he hecho en un botecito, ¿de acuerdo? Así que, para que veáis, mezclando todos estos pigmentos, he sacado un tonillo, así, bastante aproximado al tono del terreno que nos encontraríamos en la zona donde trabaja este vehículo, ¿vale? Así que una vez hecho esto, pues lo que haremos será aplicarlo en la cadena. ¿Cómo trataremos la cadena? Pues la cadena, primeramente, necesitaremos, aparte de todos estos pigmentos, necesitaremos un pincel plano, ¿vale? Un pincelito plano para aplicar los pigmentos y meterlo bien en todos los recovecos de la cadena. Necesitaremos también un óleo gris cálido,
¿vale? Este que ya hemos visto antes, el 718 de Rembrandt, ¿vale? Para ayudarnos un poquito a fijar los pigmentos, que ya veréis cómo se hace. Y después, pues, que ya lo veremos más adelante, pues emplearemos otro tipo de pigmentos para darle mayor variedad cromática y hacer una adaptación más concreta al terreno donde se mueven. Así que nada, una vez dicho esto, pues voy a parar un momento la grabación, voy a coger una cosita que necesito y enseguida vamos a continuar ya trabajando directamente sobre las cadenas. 3, 2, 1, acción. De acuerdo, vamos a empezar ya a trabajar sobre la cadena directamente. Lo primero que tenemos que hacer al aplicarle el tratamiento químico, pues como veis se han quedado las cadenas completamente oscurecidas y con variedades tonales de óxido y demás. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el brillo de la parte de rodadura de la cadena, ¿vale? O sea, de estos salientes de aquí, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos con ayuda de un simple Scotch-Brite. ¿De acuerdo? Pues para hacer este trabajo simplemente cogeremos el Scotch-Brite y con cuidado iremos dándole pasadas, ¿vale? Para ir sacando el tono metálico de la base de la cadena. Si no queréis hacer esto, pues simplemente cogeríais con un lápiz, ¿vale? Un lápiz de una mina, por ejemplo, un 2B o aproximadamente, y le vais dando en todo lo que es la pista de los salientes de la cadena, ¿vale? Yo prefiero el estropajo por la sencilla razón de que no voy a quitar todo el óxido, ¿vale? Sino que va a retirar la parte que a mí me interesa, ¿vale? Dejando en algunos puntos un poquito de óxido si me da la gana, ¿vale? Como, por ejemplo, a ver, un segundito, vamos a pausar. Vale, así, ¿vale? ¿Vale? Fijaros como, por ejemplo, aquí, en esta zona, ya he sacado el brillo y en algunos puntos se ve el óxido que hay en la cadena, propiamente dicha, ¿vale? Que no se quita toda la pátina de óxido que tiene. Así que eso, ¿vale? Ir con cuidado, ¿vale? Porque tenéis que recordar que el que haya empleado las cadenas de Master Club, tenéis que recordar que los pasadores son de resina y muy probablemente acaben partiéndose si tiráis demasiado, ¿vale? Así que ir con cuidado. Y una cosa más, procurar que el Scotch-Brite sea de este que no lleva esponja, ¿de acuerdo? Porque con la esponja es más coñazo. Y aparte, el Scotch-Brite de la esponja es algo más blandito que este y no podréis presionar correctamente para lograr que se haga bien el trabajo, ¿vale? Porque con la esponja la presión es diferente. Con este podéis presionar directamente así con el dedo y aplicáis la presión en la zona donde queréis trabajar, mientras que con la esponja se reparte un poco más la presión. Esto lo hacemos por la exterior, ¿de acuerdo? Ya que en la cara interior no nos interesa que saquemos tanto el brillo de la cadena, porque lo que va por dentro es simplemente la rodadura con los rodillos, ¿vale? Y eso se imita mejor con el grafito de una mina de lápiz. Fijaros que únicamente le aplico la presión en una sola dirección, ¿vale? No en las dos, porque en el centro vale, pero cuando os vais acercando al extremo de la cadena, mirad, si empezáis a darle adelante y atrás, estáis traccionando mucho y es más probable que acaben partiéndose los pines de resina. Así que es preferible coger y
aplicarle presión solo en una dirección. Pues esta cadena está, ¿vale? Fijaros cómo le ha sacado un tono de metal más natural que si lo hacéis con el grafito. Espero que podáis notar la diferencia entre la que ya está pulida y la que no. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa sacar con este paso. ¿Vale? Así que voy a parar aquí la grabación un momento, voy a repetir el trabajo en la otra cadena y enseguida vamos a continuar ya colocándole los pigmentos. De acuerdo, vamos a empezar ya a colocar los pigmentos en la cadena, ¿vale? Para ello iremos cogiendo pigmentos y los iremos depositando en lo que es la zona media del eslabón, ¿vale? Procurando que penetre bien. Procurar introducirlo en todos los recovecos, ¿vale? Y no tengáis reparo en presionar un poco con la cabeza del pincel, ¿vale? Y esto lo dicho con el tipo de pincel que es, ¿vale? No es un pincel normal, sino un pincel plano. Fijaros que procuro únicamente deslizar el pincel en las zonas entre eslabón y eslabón, ¿vale? O sea, en la zona donde se hace la separación de los eslabones. Porque ahí no me interesa que quede depositado ningún tipo de pigmento. ¿De acuerdo? Al menos por el momento. Ya que es una zona que es la que tiene todo el movimiento de la cadena. Y normalmente si ahí se queda algo de tierra o alguna pequeña piedra, lo normal es que al articular la cadena, esa piedra pues o salte o directamente se desintegre o se parta, ya que no es mucho el espacio que tiene para alojarse.
Ya está, ¿vale? Ahora voy a hacerlo... Ahora, bueno, luego después repetiré este mismo proceso en la otra cadena, ¿de acuerdo? De momento vamos a trabajar solamente sobre esta, ¿vale? Pero todo el proceso que haga en esta lo repetiré en la otra cadena, pero fuera de cámara. De acuerdo, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser una dilución de tipo medio con gris cálido, ¿vale? El 718 de Rembrandt, ¿vale? El 718 de Rembrandt, el que ya os comenté antes. Haremos una dilución media, ¿vale? O sea, ni muy líquido ni muy pastoso. Y después, pues haremos proyecciones sobre la cadena para fijar un poco los pigmentos. Ahora, para proyectarlo es como si hiciéramos salpicaduras, ¿de acuerdo? Cogeremos un palillo de dientes, ¿vale? Bien estos, bien los metálicos que comercializan algunas marcas, ¿vale? Y empezaremos como si quisiéramos hacer salpicaduras. Esto no tenéis por qué hacer que quede todo cubierto de la primera pasada, ¿vale? Hay que hacerlo por lo menos 2 veces en cada cadena, ¿vale? O sea, aplicáis una, dejáis que seque y aplicáis otra.
Bien, pues lo dicho, ahora dejaremos que seque esto, ¿vale? Y continuamos de momento en la otra cadena. Y una vez que haya secado, se vuelve a hacer lo mismo, pero poniendo la cadena en el otro sentido para que la parte que se nos ha quedado abajo esté arriba y reciba un poco más de pigmento, un poco menos de pintura. Pues nada, voy a parar aquí la grabación y voy a seguir con la otra cadena y luego ya continuamos. De acuerdo, ahora ya he aplicado las dos manos del gris cálido proyectado y se ha repasado un poco lo que es la zona de rodadura de la cadena, ¿de acuerdo? La zona exterior. Y vamos a proceder a enriquecerla un poquito más empleando pigmentos y un lavado de óleo. Para ello vamos a emplear estos pigmentos, ¿de acuerdo? Que son, pues básicamente, los pigmentos de los tres terrenos básicos en donde se desenvuelve el carro y un poquito de pigmentos de suciedad de ciudad, ¿vale? Así que tenemos por un lado el polvo del Sinaí, arena del Negev, arena del Golán, bueno, perdón, tierra del Golán y, como ya hemos dicho, suciedad de ciudad. Para ello lo que haremos será depositar aleatoriamente, ¿vale?, los pigmentos que nos interesen. Y después lo que haremos será fijar todos esos pigmentos con un lavado de joder, me saldrá barro claro. Y listo, una vez que hagamos eso, pues daremos por concluida la fase de este vídeo, porque si no se nos va a hacer muy largo, y en la siguiente pues terminaremos de integrar el tren de rodaje y procederemos a hacer los trabajos restantes en nuestra maqueta. De acuerdo, aquí ya tenemos distribuidos los pigmentos en los pocillos, ¿vale? Así que ahora lo que haremos será coger un pincel, preferiblemente de tipo plano, ¿vale? Y iremos depositando de manera aleatoria los pigmentos en nuestra cadena. A ver, vamos a retirar un poquito por acá la cadena, ¿vale? Dejamos por aquí un poquito, dejamos por aquí otros poquitos, por aquí otro poquito, ¿vale? Fijaros que no voy restregando los pigmentos ni nada de eso, sino que simplemente los recojo con el pincel y le doy al pincel unos toquecitos para que suelten un poco de los pigmentos, ¿vale? Se distribuyen de forma aleatoria, ¿vale? O sea, no cogemos y decimos, bueno, pues voy a echar aquí un montón de este, aquí otro montón de este y tal, sino que cogemos y vamos distribuyéndolos de forma aleatoria por nuestra cadena. Nos interesa que mantenga un poquito la textura granulada, ¿vale? Con lo cual, lo que os he dicho, no esparzáis como he hecho yo aquí con el pincel, ¿vale? Restregando con el pincel, porque se pierde esa textura. Bien, ya hemos terminado con el primer color, pasamos al siguiente. No os importe que el pigmento os caiga en la zona de la banda de rodadura, ya que luego después podremos retirarlo sin ningún problema,
si hacemos bien todo lo que es la fijación de los pigmentos con el lavado. Vale, segundo color listo. Este trabajo luego después se tendrá que repetir en la otra cadena, ¿vale? Si veis, por ejemplo, que como a mí os quedan pegotes muy grandes de pigmento, ¿vale? Como por ejemplo ha pasado aquí, simplemente con cuidado le metéis un poquito el pincel y lo retiráis. Bien, ya está, ¿vale? Y ahora ya simplemente nos prepararemos el lavado y lo depositaremos en los eslabones, ¿vale? Pero no en toda la superficie de los eslabones, sino que dejaremos las gotas precisamente en las zonas interiores de los huecos. Así que, igual que hicimos antes, vamos a depositar directamente del tubo un poco de pigmento, vamos, de óleo. Y le echamos un poco de diluyente en cantidad. Ahora, una vez hecho esto, vamos a ir eslabón por eslabón, ¿vale? Pero no arrastrando, sino depositándolo. Fijaros que lo que voy haciendo es depositar la gotita, ¿vale? En el hueco del eslabón. Bueno, creo que con esto captáis la idea que vamos buscando, ¿de acuerdo? Bueno, con esto creo que la idea se capta, ¿no? Así que ahora voy a terminar ya este trabajo. De acuerdo, ahora, mientras que se va secando el efecto que hemos aplicado en las cadenas, ¿de acuerdo? Vamos a pintar, como ya os dije, las bandas de rodadura que llevan las ruedas tractoras. Así que para ello, pues simplemente emplearemos negro mate o un color adecuado, ¿vale? Y listo. Así que también luego pintaremos me saldrá, los dientes de las ruedas tractoras, ¿vale?
Esto lo suyo es hacerlo antes, ¿vale? Pero se me ha pasado, pero en sí no tiene ningún problema, ya que esas bandas de rodadura suelen mantenerse bastante limpias por el constante roce con la parte de la cadena. Esto es algo que poca gente acaba haciendo en sus maquetas de carros modernos, ¿vale? Ya que desconocen completamente que las ruedas tractoras suelen llevar estas bandas de goma para básicamente ayudar un poco a reducir el ruido de las cadenas al rodar el carro. Estos son esos pequeños detalles que, si los aprendéis a cuidar, os pueden dar mucho juego. Por ejemplo, en el M113, esta banda se le llama banda dodecaédrica, porque tiene 12 caras. O sea que, aunque aquí las vemos que es completamente redonda, ¿vale? No quiere decir que esta banda de goma sea un cilindro perfecto. Ahora, una vez que ya os he enseñado esa, la otra la voy a pintar un poco fuera de grabación y enseguida continuamos dándole el tono metálico a los dientes de nuestras ruedas tractoras. De acuerdo, vamos a hacer ahora, bueno, ya veis cómo ha quedado la cadena una vez que se ha secado el lavado que le dimos para fijar los pigmentos, ¿vale? Para que lo veáis un poquito mejor. Fijaros la textura que ha quedado, ¿vale? Que parece que está polvorienta. Y ahora vamos a hacerle algunas acumulaciones de polvo. Para ello utilizaremos de manera aleatoria los mismos pigmentos que utilizamos en los laterales de la barcaza, ¿de acuerdo? Por un lado, el 73104 Light Siena o Siena Claro de Vallejo, ¿vale? Que lo tenemos aquí preparado con escayola. Y por otro lado, el 3024 de Amo, ¿vale? Que es el arena del Negev. Necesitaremos también un par de pocillos, ¿vale? Para hacer la mezcla y depositar el gel, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior no se veía bien el bote y os puse una foto. Así que nada, lo dicho, este gel acrílico mate. Y también necesitaremos, ¿vale? Cosa básica, un guante de látex para protegernos los dedos, vamos, porque una vez que hayamos hecho, vamos a ir poquito a poco y una vez que vayamos haciendo los depósitos de tierra en la cadena, pues presionaremos con el dedo, ¿vale? Y para evitar que se nos pegue a los dedos, pues utilizaremos estos guantes. Así que nada, ya sabéis cómo funciona esto. Así que voy a parar un momento aquí la grabación y voy a ir preparando el primer pigmento, que va a ser el arena del Negev. Y voy a preparar la mezcla para hacer los depósitos de tierra. Bien, ya tenemos preparada la mezcla, ¿vale? La tenemos aquí. Así que lo que hacemos es cogemos un poquito y vamos depositando un poco en los eslabones, ¿vale? Y una vez que lo tengamos depositado, pues simplemente cogemos y presionamos un poco y listo.
Fijaros que no arrastro, ¿vale? Sino que voy dándole pequeños toquecitos, ¿vale? Para depositarlo, y luego después le voy presionando con el dedo. Y fijaros cómo va quedando el aspectito que va quedándole a los eslabones. ¿Vale? Ya solo habría que dejar que se seque y nos daría el tonito mate con el color del pigmento que estemos utilizando. Creo que con este tramito que he hecho cogéis un poquito el concepto de lo que intento explicaros, ¿de acuerdo? Así que voy a parar aquí la grabación, voy a continuar, haré un cambio al otro pigmento, haré otro poquito e iré alternando colores, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, para aquí la grabación un momento y continúo fuera de grabación con el trabajo para hacerlo en las dos cadenas. Bien, ya están pintadas las 4 bandas de rodadura de la rueda tractora. Ahora, cosita que tenemos que hacer es darle color, ¿vale? Un color metalizado a lo que son las coronas de nuestro vehículo. Para ello vamos a emplear un lapicero, ¿de acuerdo? Con una dureza de 2B o inferior, para darle ese tonito metálico. También podéis hacerlo empleando grafito, podéis coger un lapicero y pasarle en una lija, coger y utilizar, por ejemplo, pigmentos metálicos, ¿vale? Como por ejemplo este Gunmetal de Amo, pero a mí, de MIG, perdón. Pero a mí ese punto no me gusta porque no acabas de, con el pigmento, no acabas de dejar el tono correcto, sino que se transparenta mucho. Entonces es preferible coger un lapicero, ¿vale? E ir pintándole los dientes uno a uno, ¿vale? ¿Vale? Y luego por dentro procuréis coger y ir dándole un poquito la curva, ¿vale? O sea, no es en sí, la cadena no ocupa todo el espacio de la corona, sino que solo es el diente. Y el diente aproximadamente nos viene desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí. Sería esto. ¿Vale? Os hacéis una idea, ¿no? De lo que intento explicaros. Bien, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya tengamos los dientes,
por dentro y por fuera, ¿vale? A mí todavía me queda la cara interior, ¿vale? Lo que haremos será, con la misma punta del lápiz, pintar el contorno de los dientes, ¿vale? Ahora ya hecho esto, pues, como veis, ya nos queda nuestra corona con un tono metálico sin la necesidad de haber empleado un poco de... sin haber empleado pintura, ¿vale? Sino que simplemente hemos utilizado una simple y común mina de lapicero. Así que nada, voy a grabar aquí a parar aquí la grabación y enseguida continuamos, ¿de acuerdo? Puesto que voy a ponerme a pintar las otras 3 coronas por dentro y por fuera. De acuerdo. Ahora ya tenemos pintadas o decoradas las coronas con el tono metalizado que nos ha dado el lapicero, ¿vale? Y hemos pintado también, como ya dijimos, los tacos de goma de las ruedas tractoras. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar el interior de las cadenas, ¿vale? Yo las he guardado otra vez en sus bolsitas con sus papelitos de protección, ¿vale? Y listo. Y ahora trabajaremos estos interiores. ¿Cómo los trabajaremos? Pues los vamos a trabajar directamente con pigmentos, ¿vale? Como ya hicimos anteriormente en la cara exterior, utilizaremos básicamente estos pigmentos, el de polvo del Sinaí, tierra del Golán, arena del Negev y el City Dirt. Y lo haremos igual que en la cara exterior. Y una vez aplicados los pigmentos, para fijarlos, emplearemos un lavado de óleo color buff, ¿de acuerdo? En este caso será el ABT 035 de la marca Abetlium. Así que voy a preparar los pigmentos, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos. Antes de proceder con los pigmentos, lo que tenemos que procurar hacer es limpiar un poquito el interior de la cadena por el posible filtrado que haya sufrido del lavado que le hemos dado por fuera, ¿de acuerdo? Eso simplemente cogéis un pincelito y allí donde veáis que hay un poco del color exterior, pues simplemente le dais con un poquito de diluyente limpio y listo, ¿de acuerdo? Y luego tendréis que dejarle secar como es debido. Así que ahora simplemente cogeremos, igual que hicimos anteriormente, pigmentos y se los iremos repartiendo por la cadena.
pues esta cadena está, ¿vale? Ahora, lo que hacemos, como lo que vamos a necesitar es que la zona de la pista de rodadura quede lo más, ¿cómo decirlo?, lo más lisa posible, ¿de acuerdo? Pues con mucho cuidadito podéis coger y simplemente pasáis el pincel arrastrando un poco los pigmentos, ¿vale? Procurando mantener siempre la misma presión en el pincel. Y ahora ya pues nos hacemos el lavado, ya sabéis. Un poquito de diluyente, bueno, del óleo, ¿vale? Un poquito del óleo por aquí. Y ahora el diluyente. Ir probando la dilución del lavado, ¿vale? Hasta que consigáis una dilución que os deje la pintura bastante transparente, ¿vale? Para no perder el efecto óxido que hay en la cadena. A la hora de trabajar con pigmentos, ¿vale?, hay muchas formas de fijarlos, ¿de acuerdo? Lo habitual para fijar los pigmentos es usar un fijador de pigmentos, como por ejemplo este de acá, ¿vale? O directamente, pues simplemente diluyente odorless. La diferencia es que con el fijador de pigmentos, los pigmentos se van a quedar más fijos, ¿vale? Y con el diluyente, pues es más fácil de que el pigmento pues quede un poquitín suelto y se acabe desprendiendo. Y acordaros que no hay que arrastrar el lavado, ¿de acuerdo? Sino que simplemente cogéis, ¿vale?, una gota y directamente lo ponéis en el sitio con un toquecito. A la hora de depositar el diluyente, el lavado, tenéis que procurar soltar la mayor cantidad de la gota en lo que es la zona donde está el diente, ¿vale? Para que cuando se seque alrededor del diente deje un pequeño cerco, ¿vale? Que sería como si imitáramos polvo que se ha depositado en esa zona, ¿de acuerdo? Las zonas típicas donde se suelen producir las acumulaciones en las cadenas, ¿vale?, en la cara interior de la cadena, pues básicamente va a ser en la zonita de alrededor del diente
y en la zona que hay entre diente y diente de los dientes guía. Bien, ya está la primera cadena completa, ¿vale? Y ahora ya, pues, a dejarle unas horitas a que seque, ¿vale? Y después tendremos que hacerle una limpieza de la cara exterior. Así que nada, voy a hacer la otra cadena, ¿vale? Fuera de grabación. Y en cuanto esté seco, pues continuaremos con
con la zona de la pista de rodadura interna. De acuerdo, ya está seco el lavado que hemos dado para fijar los pigmentos, ¿de acuerdo? Y ahora toca marcarle las zonas por donde discurren las ruedas de nuestro carro. Dichas zonas, ¿vale?, comprenden el espacio aproximadamente desde este punto, ¿vale?, desde la línea de orificios, hasta más o menos esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, que sería aproximadamente lo que es el ancho de la rueda de la rueda de marcha. Y luego después también tenemos que procurar pintar o darle el tono de lustre, de brillo, a lo que son los dientes de nuestra cadena. Para ello tenemos, como ya sabéis, dos opciones. Por un lado tenéis la opción de utilizar los pigmentos metalizados, ¿vale? Bien estos de Amo o de AK o de MIG, o bien estos que tiene Uchi van der Rosten. Este concretamente no, ¿vale?, porque este es para cromado y no es recomendable, puesto que vamos a trabajar en aceros. Y la otra opción, para el que no disponga del pigmento Gunmetal, ¿vale?, la otra opción es la misma que utilizamos en las ruedas en las coronas de las ruedas las ruedas tractoras, ¿vale?, que es utilizar un simple lápiz, ¿vale? Ya sabéis que debe de ser por lo menos una dureza 2B o superior. Bueno, superior no, mejor inferior, para que se desprenda mejor el grafito de la mina y se acabe depositando en el carro, en la cadena, ¿vale? Y nada, igual que antes. Vamos dándole, como hicimos también en la de plástico, y veréis cómo se os va oscureciendo la zona que nos interesa. Y esto que veáis que vosotros tenéis un tonito que os guste. Si queréis cogerle el ancho exacto, pues es muy sencillo. Simplemente es cogerse, a ver, que no lo tengo preparado. Simplemente es cogerse una rueda de marcha, ¿vale? Os la ponéis sobre la cadena, tal que así, y ya veis que es aproximadamente desde donde está el puntito hasta aproximadamente esta zona de aquí, como os he comentado. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que el desgaste es siempre un poquitín más ancho, ¿vale? Porque hay que contar también con las ruedas tensoras. ¿De acuerdo? Que no tienen el mismo ancho normalmente que suele tener la rueda de goma, ¿vale? Fijaros cómo es un pelín más estrechita la rueda tensora que nuestras ruedas de goma, ¿de acuerdo? No hay mucho más que explicar de esto, ¿vale? Esto simplemente podéis hacerlo, o bien aplicarle el lápiz longitudinalmente, así, cosa que no os recomiendo porque os va a estar chocando constantemente en las zonas estas, o podéis hacerlo como lo he hecho yo, ¿vale? Si queréis utilizar un lápiz más duro, utilizar un lápiz más duro, ¿de acuerdo? Eso sí, si vais a emplear los pigmentos, es recomendable que empleéis pinceles de silicona, ¿vale? Y procurar, si vais a emplear los pinceles de silicona, ¿vale?, procurar emplear, a ver, este tipo de pincel, ¿vale? No os pongáis con este, ¿vale?, que tiene el lateral muy afilado, puesto que os acabaréis metiendo, fijaros, cómo se os mete en la zona que no nos interesa, que es justo
esta zona de aquí, que nos interesa mantenerle un tonito arenoso, porque ahí al fin y al cabo la rueda no llega a tocar del todo, ¿vale? Así que nada, con esto terminamos con la cadena, y ya en el próximo vídeo veremos cómo vamos a montar la cadena y vamos a terminar de acoplar el resto de piezas a la barcaza. Y una vez hecho el acople de las distintas piezas a la barcaza, pues procederemos a hacerle un cierto tipo de detalles, ¿vale? Como por ejemplo son huellas de botas de la tripulación cuando suben al carro, manos cuando la tripulación se dedica a hacer el mantenimiento, y distintos líquidos que se derraman pues cuando estás repostando, por ejemplo, o cuando le estás haciendo mantenimiento en el motor, que siempre, quieras que no, algo de aceite se te acaba resbalando un poquito del control y acaba derramándose pues fuera de la zona del compartimento de motor. Y también le haremos algún salpicado de grasa en las ruedas, ¿vale? Que por ahora, si os fijáis, no hemos hecho ningún tipo de ensuciado en las ruedas, aparte de los lavados y los pequeños depósitos de tierra, ¿vale? Y le haremos algún depósito con pigmento y, como ya os digo, algún salpicado de aceite y demás. Y os explicaré particularidades a la hora de hacer los escurridos de aceite en las ruedas de los carros. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo.